Hola, hoy nos vamos a rodear del misterioso caso que conmueve a el mundo periodístico, al mundo criminal, eh, sobre esta misteriosa figura que estuvo catapultada al poder, al poder que otorga el dinero, pero también al poder que otorga ser el, el guardián de los secretos de la política, de las altas esferas, de los niveles más altos y más impredecibles. Eh, ¿Cómo pudo ser que alguien con esa dualidad entre filantrópica y brillante y una mente tan criminal, un criminal sexual tan impresionante? Pero lo vamos a analizar corriéndonos de las noticias periodísticas. Nos vamos a apartar de los titulares, nos vamos a apartar del contenido que vemos en todos lados. Vamos a analizar sus vibraciones numerológicas, sus energías y tratar de ver cómo pudo llegar a ser lo que fue desde sus energías. Ahora, nos vamos a preguntar, ¿él estaba asignado por su numerología para ser quien fue? ¿Tenía otras opciones? ¿Estaba asignado por el destino, por sus desafíos, por su camino de vida? ¿Las sombras de sus números lo condicionaban? Y lo que es más inquietante y más impresionante, ¿existen patrones de sombras que nos condicionan y no nos permiten salir de ahí? Eh, Hoy vamos a tratar, y prepárense, porque vamos a tratar de codificar los patrones de conducta de la mente más impresionantemente criminal de un depredador sexual que ha sido monstruosamente llamativo y que hemos sido coetáneos en los últimos tiempos. Por supuesto que estamos hablando del depredador Jeffrey Epstein, y aquí empezamos su análisis. Epstein nació el día 20 de enero de 1953. Sumando todos los dígitos, me da el total de 1974, una fecha clave que después se las voy a describir. Y el total, sumando individualmente los dígitos, da 21, más sumando individualmente el 2 y el 1, me termina resultando un número 3. Como les describí, por su fecha de nacimiento, él tiene una vibración basada en un camino de vida número 3. Y entonces vemos eh, cuál es su faceta pública respecto a esto. Él tiene el número 3 como camino de vida, pero también como número de fuerza, como número de equilibrio, como número de misión cósmica. Analizando su carta, está plagado de números 3. Pero, claro, el número 3 no solo es la alegría, el niño interior, es la creatividad. También tiene sus lados oscuros. ¿Y qué pasó? Una persona que realmente tenía esa facilidad de comunicación y de carisma que le permitía seducir a los demás y saber qué era lo que los demás querían escuchar de él e ir desde ese camino buscando la forma de llegar. De esa manera, él era un increíble conector y entonces él podía encarar a seres muy poderosos, a príncipes, a gobernantes, a presidentes, a científicos, y con su forma de ser, con su inteligencia y con su capacidad de encantamiento y de teatralización sobre lo que los demás querían escuchar y él sabía cómo darlo, llegaba a los demás para poder guiarlos por el camino que a él le convenía, porque el 3 también, no nos olvidemos que es el comercio. Y entonces vamos a revisar paso a paso sus números.
El día de nacimiento, que es el 20, me habla de un 2, que es la dualidad, la gran cualidad de poder ser un par, una persona que es muy bueno como amigo, como par, como socio. Pero claro, acá combinemos que también era un encantador de serpientes. Entonces él podía llegar a esas personas a las que él quería seducir con un modo muy encantador, muy armonioso, muy dulce y muy gracioso, pero siempre desde ese doble juego, desde las sombras y de la manipulación. Fíjense qué paradoja fascinante que él, que estaba asignado fuertemente por el número 3, por sus condiciones naturales y por las sombras del número 3, también tuvo su ocaso en un año número 3, en el 2019, que sumados dan 12 y a su vez 3. Una cosa, la verdad, que muy llamativa, como tanto lo digamos, asistió en su manipulación y en la forma de llegar a sus objetivos perversos, como lo hizo caer. Las vueltas de la vida, los circuitos de la vuelta de la vida. También vamos a analizar de dónde vienen sus perversiones, porque analizando la parte ancestral nos encontramos con un gran mandato familiar que la verdad es que lo llevaba por los largos caminos de la perversión. Lamentablemente los padres tuvieron mucho que ver en este tema. Pero vamos a analizar el tema de que él podría haber ocupado un cargo público como su estilo y con su capacidad, un cargo público fuerte y predominante y que pudiera tomar decisiones muy fuertes, no solo de gobierno, sino a nivel mundial. Pero él no, él digitaba desde las sombras. Era impresionantemente magnético con todas las influencias que le daba esa capacidad, las sombras del número 2 y las sombras del número 3. Y a su vez, el liderazgo desde todos estos rasgos, desde su mes de nacimiento, que siendo el enero, tenía una fortaleza de liderazgo y de ponerse una meta e ir por ella, y a como diera lugar la conseguía de un modo extraordinario. Claro que todo tiene su precio. La vida es un infinito, y todo lo que uno hace vuelve y termina, por supuesto, ocasionando la caída de él. Pero fíjense que él tiene todo un circuito de, bueno, los detalles son escabrosos, pero de cámaras para poder filmar a las personas a las que le hacía ese tipo de favores, consiguiéndole menores para sus apetencias desviadas, pero a su vez le compraba el alma. Por un lado le vendía el servicio y por el otro lado le compraba el alma. Un ser realmente perverso, con una frontera que no terminaba nunca. Entonces, ¿qué vemos? Jeffrey Epstein era un manipulador o un víctima de sus propias vibraciones. ¿Podemos manejar estas cosas? ¿Podemos elegir? ¿Podemos ser conscientes de cuáles son nuestros límites y elegir otros caminos? Su número de expresión, que es en definitiva la suma de todos los números que son las equivalencias de las letras de su nombre completo con ambos apellidos, nos cierra en 1. Entonces, este hombre estaba destinado a ser un líder. Pero claro, por supuesto que hay líderes y líderes, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ir analizando ciertos detalles.
Voy a empezar por los elementos. Los elementos, como todos los elementos de este planeta, son fuego, aire, agua y tierra. ¿Cuál es el predominante o cuál fue el predominante de este hombre? Por supuesto, fuego. ¿Y cómo los desglosamos los elementos y dónde él ponía esa intensidad, esa iniciativa, esa gran cualidad de ir hacia adelante? Bueno, fíjense que los elementos de fuego son el 1, el 5 y el 9. Él es el 1. Ahora, el número 5 también es un elemento de fuego que compone todo lo que se percibe a través de los sentidos y la sexualidad y la libertad. Bueno, él tenía 7 elementos. Entonces, ¿cómo manejaba la parte de la percepción, la sexualidad? Todo a través de la mente. Un maestro ideando esas cosas. Y el 9, que me habla de la persona que es, digamos, el sabio, el que de alguna manera es místico, que es ritualista, ¿cómo la utilizaba? Con 3 elementos, la creatividad y la comunicación. Entonces todo esto me daba 14 elementos. 14, simplifico en 5, 14 un número kármico que me habla de las conductas compulsivas. Así que fíjense que todos esos elementos de fuego, él las ponía al servicio de las conductas compulsivas, de la libertad sin control, sin responsabilidad, de la sexualidad y de, en definitiva, el libertinaje. ¿Cuáles eran los elementos en cuanto a sus sentimientos? Que es el segundo elemento en cuanto a cantidad. Los otros tienen muy pocos elementos. 2, que es todo lo que esa sensibilidad que uno se guarda, que no expresa, ¿cómo la expresaba él? Con la comunicación. Y el 6, que son los sentimientos que uno expresa, ¿cómo los expresaba? Con el sexo. Y llegaba a la suma de 8 elementos. Los 8 elementos estos que me representan la gran capacidad de hacer que sus talentos rindieran y materializaran a lo que él creía que era lo correcto. Y por supuesto un carácter picante. Ahora fíjense otra arista de su número 3. Él estudió música y era muy buen músico. Cuando tenía 5 años ya estudiaba piano. Y parece que era muy buen músico, que estudió en el Instituto de Ciencias Matemáticas también, y que abandonó sus estudios en el año 74. Ahora bien, aún sin título que lo habilitara, a los 21 años, después de haber abandonado los estudios, 2 años después se pone a dictar clases de matemáticas y de física. En el Dalton School. Y ya ahí empezó a evidenciar públicamente comportamientos sexuales inadecuados, porque ahí empezó a propasarse con estudiantes adolescentes. Esto le ocasionó que 2 años después lo despidieran por esa causa. Así fue metiéndose en diferentes, un creativo pero tremendo, fue metiéndose en diferentes empresas, construyendo asesoramiento de empresas, consultorías, incluso empezó a asesorar a abogados y a corredores o contadores para que pudieran ocultar la evasión de impuestos que habían realizado por tareas no declaradas, por cuestiones fraudulentas. Así empezó a asesorar, digamos, ya en el camino, digamos, no solo era sexual, sino que era económico. Ya empezó a mezclar sus desviaciones sexuales con su falta de límites, de fronteras de todo tipo, porque no solo era una cuestión sexual, era una cuestión también económica. Y entonces empezó a darse cuenta de que podía sacar dinero de las debilidades de los demás. Una situación bastante demoníaca, muy complicada. Bueno, tiene un historial de
de empresas, de haber sacado a paraísos fiscales su dinero, de haber percibido fortunas para asesorar gente, hasta que un día lo acusan en el 2007 justamente por abuso de menores. Lo juzgan y lo condenan a 13 meses de cárcel. 13 meses de cárcel. Yo no recuerdo bien la cantidad de menores, pero creo que ahí ya había una barba. Con uno hubiera sido suficiente, pero había muchos. Bueno, ahí, ¿cómo se las ingenió? Bueno, tendría medio mundo comprado seguramente. Y entonces iba a dormir a la cárcel porque salía 12 horas por día a hacer sus negocios. Y así pasó su vida de convicto. Bueno, conoció a los grandes líderes del mundo, llámese Trump, llámese, bueno, fíjense que asesoró negocios de ventas de armas con Israel. Bueno, la cantidad de barbaridades que tuvo no tenía nombre. Bueno, ¿de dónde viene toda esta perversión? ¿Por qué les digo que sus padres tenían mucho que ver? Vamos a la hoja de ancestral. Resulta que por sus nombres yo veo una persona con talentos, con mucha intuición, sabiendo cómo gestionar el dinero, pero me voy a los apellidos y veo que el papá era una persona muy prepotente, muy dominante y también abusador. Y que, por supuesto, tenía problemas emocionales o psiquiátricos o psicológicos muy serios, muy profundos. La mamá reunía las mismas características, pero además tenía tendencias a las conductas compulsivas, como si las anteriores fueran pocas cualidades, la mamá también tenía tendencia a las conductas compulsivas. Entonces, fíjense lo ancestral, karmático, cómo influye sobre sus conductas. ¿Somos presos de eso? No, claro que no. Siendo conscientes de las cosas que nos pasan, podemos elegir luchar, buscar tratamientos, buscar apoyo. ¿Qué hago con esto? ¿Le doy rienda libre? ¿O trato de encauzar mi vida y de ver cómo no lastimo a los demás? Bueno, ¿cómo influyeron en el desarrollo de él? Y abandono, abuso, manipulación, enfermedades psiquiátricas y lamentablemente una dependencia con el tema de las mujeres que no pudo resolver y que terminó cerrando su ciclo de vida de una manera muy tremenda, muy trágica. Fíjense hasta esta casualidad. No creo en las casualidades, pero pongámosle. Él murió a los 66 años. Siempre está en duda si lo ayudaron o no. Pero bueno, 66, 6 y 6, 12, 3. Número 3. En cuanto a su dígito de edad. En cuanto al año universal, 2019, 3. En cuanto a su camino de vida, 3. En cuanto a todo, incluso las primeras letras de cada uno de su nombre suman 3. Todo le daba 3. Ese encanto que él tenía no pudo utilizarlo para el bien de los demás. Por supuesto que la numerología es un análisis técnico, no está puesto para juzgar a nadie, sino, digamos, es una forma de lectura pormenorizada, como un mapa técnico de la personalidad y las vibraciones energéticas de cada uno de nosotros. ¿Por qué en el caso de Epstein y vaya a saber cuántos otros, la luz se hundió en la más profunda de las oscuridades? Y hay muchos factores, los familiares, los sociales, el desenfreno propio, el no ponerse límites. Bueno, espero que este análisis les haya interesado
Y por supuesto, si quieren que relacionemos tanto a Epstein con alguno de sus secuaces que participaron en este entramado como socios en sus perversiones, relacionamos unos con otros y vemos por qué confluyeron así. Los espero en sus comentarios y por supuesto dispuesta a contestar cualquier inquietud. Gracias por estar en el canal, gracias una vez más por participar, por comentar, por suscribirse y por darles like. Hasta pronto.